Hola, bienvenidos hermanos, hermanas, amigos. Bienvenidos a esta su iglesia, Comunidad de Fe. Siéntanse bienvenidos. Tengan a la mano una Biblia, una libreta, un lápiz para los apuntes. Y enseguida vemos los anuncios. Pues Jesús, cuando te mueves, todo en mi alma anhela más. Tu palabra abre mis ojos, mi corazón desea buscarte más. Hoy levanto a ti mis manos. Tu amor me quebró, me despiertas, me moldeas para tener tu corazón. Pues Jesús, cuando te mueves, todo en mi alma anhela más. Hermanos, y ahora es tiempo que nos unamos todos en oración por cada una de las necesidades que estamos atravesando, tanto los de Comunidad de Fe como todos nuestros hermanos en Cristo y la sociedad en general. Unámonos en esta oración para pedir por cada uno de ellos. Señor Jesús, en esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, rogándote que se haga tu voluntad, Señor, que seas tú derramando sabiduría, Señor, sobre cada uno de los gobiernos. Sabemos, Señor, que son tiempos de tomar decisiones, pero queremos que sobre todas las cosas tu voluntad sea la que se haga sobre la tierra, Señor. Derrama sabiduría en cada una de las decisiones económicas, políticas y sociales. Señor, hoy creemos que en estos tiempos de crisis tú enviarás los cuervos, Señor, así como enviabas a Elías el alimento, Señor, que en estos tiempos veremos tu mano como nunca, Señor, a todos nuestros hermanos y a todas las personas que han perdido su empleo, Señor, milagros en su alacena, Señor, que el alimento no escasee. Hoy creemos en un Dios proveedor, hoy creemos en un Dios de milagros y hoy decidimos poner nuestros ojos en ti, Señor, no en los problemas. Señor, si el mundo dice enfermedad, nosotros ponemos nuestros ojos en ti y declaramos tu voluntad, Señor. Tiempos de hacer crecer esta fe, tiempos, Señor, de conocerte más cara a cara, de depender totalmente de ti. Padre, te pedimos fortaleza para cada uno de los que trabajan, Señor, en los hospitales, para cada uno de los que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Que fuerzas sobrenaturales de lo alto desciendan, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Sé tú, Señor, proveyendo todas nuestras necesidades, Señor. No solo las físicas, no solo las de alimentos, Señor, también espirituales, que seas tú dando estrategias, Padre, de cómo establecer tu palabra en cada uno de nuestros hogares, de cómo, Señor, tu palabra pueda llegar a más corazones, a más familias, independientemente de que estemos permaneciendo en casa. Te amamos y confiamos en tu provisión porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Deshice las tinieblas, Cristo exaltado estás. Eres increíble.
eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Y Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Y Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, Gloria a Dios. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, esperando te encuentres bien. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Si no lo sabes, permíteme compartirte este pasaje de la Escritura que te puede ayudar a saberlo. Está en Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice así: Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Estamos leyendo uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, porque nos muestra una acción y un hecho muy interesante, que Jesús quedó admirado de la fe de una persona. Y aquí podríamos pensar que el protagonista es el centurión o Jesús, pero más allá de la necesidad por la cual el centurión se acercó a Jesús, Jesús se dio cuenta de algo que tenía este centurión en especial, una fe muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque él, lo primero que hace al ir a Jesús, en el versículo 5, es que se acerca y dice que se acercó para rogarle, y diciéndole la necesidad que tenía. Su criado estaba enfermo, en peligro de muerte. Y él sabía de alguna manera, o había escuchado, que Jesús podría sanarlo. Pero lo más interesante del pasaje es cuando Jesús le responde y dice: está bien, yo iré y lo sanaré. Pero en este punto el centurión hace una declaración muy importante. Dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, de que entres en mi casa. Pero si tú dices una palabra, yo sé que mi criado sanará. Porque yo, al igual que tú, tengo gente bajo mis órdenes. Y si yo le digo que haga algo, yo sé que lo hará. Entonces la fe del centurión era tan grande que él sabía que con que Jesús dijera una palabra, iba a suceder lo que Jesús deseara. Esto maravilló a Jesús, porque incluso les dijo en el versículo 10 a toda la gente que le seguía:
dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto es lo hermoso del pasaje, porque aunque la necesidad de esta persona era grande y lo que deseaba era que se sanara, lo maravilloso de este centurión es la confianza que había puesto en Jesús. Una confianza tan grande que él no necesitaba que Jesús fuera físicamente a su hogar para que Jesús tocara y sanara a su criado. Él sabía que con solo que Jesús dijera algo, iba a suceder. Y esto nos lleva a entender lo que Jesús le dice a toda esta gente. No he hallado una fe tan grande. Y hay que entender que eso precisamente es la fe. La confianza total en que Dios hará lo que Él dice. En que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. No porque nosotros seamos muy buenos. Este centurión lo primero que le dice a Jesús es, yo no soy digno. Allí hay una autocrítica y reflexión del centurión porque le está diciendo, yo soy pecador. Esa humildad de un centurión que no era un judío, que era un soldado romano, es muy interesante de analizar, porque él se estaba realmente reconociendo de que había problema en él, había un problema en él, y que no merecía que Jesús siquiera entrara en su casa. Muchas veces nos podemos sentir así, pero el centurión no dejó que esta condición de no sentirse digno impidiera que él se acercara a Jesús y le expusiera su necesidad. Y cuando Jesús le dice todo esto a la gente, que no ha hallado tanta fe, tú imagínate cómo se sintieron la gente que iba alrededor de Jesús, diciéndoles que ese centurión, un soldado romano que no era judío, tenía más fe que ellos. Pero era posible solamente porque el centurión reconocía a Jesús como quien era el único que podía realizar lo que él necesitaba. Así es en nuestra vida, hermanos. Necesitamos entender estas palabras de Jesús, porque no solamente les dijo esto, dice la palabra de Dios que él se maravilló, se admiró, le agradó esta confianza que esta persona le estaba demostrando. No necesito que vengas, con que tú lo digas, yo sé que se hará. Y necesitamos esta fe, hermano, hoy en día en nuestras vidas. Te pregunté al principio, ¿cómo está tu fe? ¿Estás confiando al 100% en el Señor como este centurión? ¿O tal vez estás agobiado? ¿Estás preocupado por la situación que estamos viviendo? Creo que estas palabras de Jesús deben hacer un eco en nuestro corazón, diciendo, necesito esta fe, necesito tu total confianza en mí. Este centurión la tuvo y tuvo un premio, pero créeme que el premio no fue que su sirviente sanara. Ese fue un resultado de su fe. Aquí podemos entender que esta fe que demostró el centurión le dio un regalo más grande que la sanidad de su sirviente. Le dio la salvación. Porque fue una fe que agradaba a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Cuando no necesitamos ver para creer. Y qué interesante que una persona romana, no judía, que no seguía las enseñanzas de la ley, que tal vez ni siquiera se reunió en una sinagoga para escuchar la ley, nos enseña tanto y les enseñó tanto a estas personas que iban con Jesús. Una fe. Muchos de los fariseos en la palabra de Dios decían, danos una señal. ¿Por qué debemos de creer en ti? Y esta persona se acerca con una humildad y con un reconocimiento de que solamente Jesús podía ayudarlo. Esa es la fe que agrada a Jesús. Esa es la fe que agrada a Dios. Cuando nosotros nos humillamos y vamos con un corazón dispuesto, entendiendo que sabemos que solamente Él puede ayudarnos, que solamente Él puede transformar nuestra vida. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Así que
Creo que esta historia nos dice mucho de lo que es la verdadera fe. Poner nuestra total confianza no en nosotros, no en lo que podamos hacer, sino en Dios, porque es el único que puede cambiar toda nuestra vida. Y las palabras que Jesús le dice al centurión en el versículo 13, le dijo, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces, el premio a su fe, la consecuencia de su fe, fue que también le concedió la sanidad de su criado. Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero Jesús no le concedió ese milagro, por así decirlo, porque el centurión fuera una persona de autoridad, porque fuera un romano, porque tuviera muchos soldados a su disposición. Se lo concedió porque él le reconoció a Jesús como alguien de autoridad, como una autoridad superior que el mismo centurión. Y es lo que tenemos nosotros que imitar. Tenemos que reconocer a Dios como nuestra máxima autoridad, como de quien dependemos, como de quien si le pedimos, sabemos que si tenemos realmente una fe verdadera en Él, Él va a actuar. Esta fe del centurión le dio dos cosas bien importantes que tú y yo tenemos que entender. Le dio su salvación y le concedió los deseos de su corazón, porque su petición era buena. El centurión no se acercó a pedirle algo propio, algo por egoísmo, algo por vanidad. El centurión tenía misericordia de un criado al que él amaba y por el que él estaba preocupado. Tenía un corazón dispuesto, y ese corazón dispuesto le ayudó a acercarse a Jesús, porque él entendía que solamente él podía sanarlo. Tal vez ni siquiera lo conocía, tal vez nunca lo había visto, pero Jesús ya había hecho muchas cosas y el centurión creyó quién era realmente él, porque a pesar de que Jesús ya estaba haciendo muchos milagros, él predicaba que él era el Mesías, predicaba el Evangelio, ese mensaje de salvación. Y en esta acción del centurión vemos que él realmente había entendido este mensaje. Así que hoy es buen día para recordar, hermanos, cómo está nuestra fe el día de hoy. Tal vez las situaciones del mundo actual no son muy favorables, pero debemos de recordar que ahora como creyentes en Cristo, nuestra confianza no está en lo que pase en el mundo o alrededor. Nuestra confianza está puesta en aquel que nos ha dado la salvación por medio de su Hijo, Jesucristo, porque para eso Él vino. Así que yo te invito a que recuerdes este pasaje y que reavives esa fe, que recuerdes como la primera vez que tú escuchaste de Jesús y que te vuelvas a poner bajo las órdenes de aquel que está cuidando de ti. Y si tú realmente aún no has aceptado a Jesús, yo te invito a que lo hagas, yo te invito a que lo conozcas. Y este mensaje es un buen inicio para que tú entiendas cuál es la fe que Jesús espera de cada persona que se acerca a Él. Así que, hermano, medita en esto, meditemos cómo está nuestra fe, de quién estamos dependiendo. ¿Realmente estamos poniéndonos bajo la autoridad de nuestro Señor? Dios te bendiga. Acabamos de escuchar que tenemos que poner nuestra fe en Jesús, que Él es nuestra roca, y de eso habla este último canto. Canta con nosotros y declara que Jesús es tu roca también. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más
está. Y sin mancha de él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Dios les bendiga, que tengan una bonita semana. Hasta luego. Pues Jesús cuando te